Lo que vamos a ver a continuación es el campo eléctrico de una distribución continua de carga. Si nosotros hacemos una recapitulación de lo que hemos hecho hasta ahora, básicamente obtuvimos la fuerza entre dos cargas, pero las cargas son puntuales, y lo que hemos hecho también es obtener el campo eléctrico de cargas puntuales. Es decir, teníamos una carga Q aquí y poníamos una pequeña carga de prueba Q0 y nosotros podíamos determinar el campo eléctrico a una distancia r, donde bueno, básicamente para esto lo que hacíamos era hacer uso de la pequeña receta que habíamos escrito anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer es que ya no estamos interesados en obtener el campo eléctrico de cargas puntuales. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si la carga está distribuida de una forma homogénea sobre una superficie o sobre un objeto? Voy a empezar con esta imagen. ¿Qué pasa si ahora tengo la carga eléctrica sobre algo de una dimensión? Creo que en algún momento todos han jugado con plastilina cuando éramos niños y lo que hacíamos era como enrollar la plastilina y hacer como una especie de churrito de plastilina. Ahora imagínense que ese churrito de plastilina ustedes lo pudieran primero hacer bolita, distribuyen carga y lo amasan y al final terminan como una masita con carga. Y esa masita le empiezan a hacer un churrito y terminan con algo súper delgado y muy muy largo, tan delgado que podríamos considerarlo que fuera unidimensional. Entonces, como ese objeto va a ser unidimensional, lo que va a pasar es que voy a tener una carga distribuida a lo largo de toda la longitud, que básicamente se le nombra lambda, que es carga entre longitud, donde carga es la carga que yo puse y L es la longitud del cable, en este caso, pues toda esta trayectoria que está aquí. ¿Ok? Entonces a esto se le nombra densidad lineal de carga y se le nombra lambda, que es carga sobre longitud. Imagínense nuevamente que tienen la masita y ahora en lugar de hacer un churrito la empiezan a aplastar y hacen una tortilla. Entonces lo que van a tener es una tortilla entre más o menos redonda, ovalada o cuadrada, no importa la forma, pero la idea es que sea solamente plana. No vamos a considerar qué tan gruesa es. Entonces como solamente va a ser plana, una buena aproximación es que voy a tener carga distribuida homogéneamente sobre una superficie y a esto se le nombra sigma y simplemente es carga sobre área y a esto se le nombra densidad superficial de carga. Nuevamente regresando a la masita con carga distribuida homogéneamente, la amasan muy bien y ahora en lugar de hacer un objeto dos dimensional, entonces ahora hacemos un objeto tres dimensional. Puede ser un cubo, puede ser una esfera, puede ser un cilindro, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, pero que sea tres dimensional. Entonces por lo tanto van a obtener algo que se llama ρ, que es simplemente carga sobre volumen y esto se le nombra densidad volumétrica de carga. Recapitulando, lo que tenemos es para una dimensión tenemos a lambda, para dos dimensiones tenemos a sigma y para un objeto tridimensional tenemos a ρ, una densidad volumétrica de carga. ¿Cómo ahora vamos a cuantificar el campo eléctrico de estos objetos? Recordemos que habíamos obtenido que E es igual a K por Q sobre R cuadrada, la magnitud del campo eléctrico. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar el objeto, me voy a fijar en el de lambda, en el de una dimensión. Entonces, si regresamos al objeto de una dimensión, lo que vamos a hacer es empezar a partir el objeto en pedacitos infinitesimales. Tan infinitesimales que ahora les vamos a llamar dq. Pero hay un problema aquí, matemáticamente, porque la carga, bueno, primero, matemáticamente ustedes saben que cuando hacen una diferencial, o sea, cuando van a hacer una integral, la idea es que entre más pequeñito sea esto, o sea, el delta le voy a llamar L, entre los delta L tiendan a cero es mucho mejor, o sea, la suma se vuelve más perfecta y entonces por lo tanto la suma tiene que tender a infinito y eso es cuando se vuelve la integral. El único detalle aquí es que yo no puedo hacer el diferencial de carga, el dq, yo no lo puedo tender a cero porque en realidad el electrón, que es la carga que estamos considerando, tiene un cierto tamaño. Entonces yo no puedo decir, ah, sí, entonces diferencio electrones y diferencio el electrón en pedacitos tan chiquitos como yo quiera. O sea, no es cierto. Entonces lo que se hace aquí es un pequeño truco. En realidad, tomando esta expresión, lo que vamos a hacer es pasar Q igual a lambda por L. Diferencio Q
El lambda permanece constante, que es la densidad bueno, en este caso densidad lineal de carga, y diferencio el de L. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, lo que tengo que hacer es que tengo pedacitos súper chiquititos, pero ya no de carga. Ahora tengo pedacitos súper chiquititos de unidad de longitud. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues sumar el campo. Entonces ahora mi campo eléctrico va a estar dada como la suma de estos K por el dQ sobre el R cuadrada. Pero el dQ es equivalente al dL. Entonces, por lo tanto, voy a tener K sobre R cuadrada. Si yo quiero hacer la suma sobre todos los campos, entonces lo que tengo que hacer en realidad es hacer la integral. Entonces, si yo hago la integral aquí, lo que me va a quedar como consecuencia es el campo. Entonces voy a tener sobre R cuadrada. Entonces al final del día lo que voy a hacer es diferenciar por pedacitos tan chiquitos, pero ya no de carga, sino de unidad de longitud. Y el procedimiento para calcular el campo va a ser exactamente el mismo que hicimos anteriormente. La única diferencia ahora es que la magnitud del campo va a estar dada como esta integral. Ya no va a ser simplemente como la parte que está acá, que es K por Q sobre R cuadrada, recordando la receta que había puesto. Simplemente va a ser ahora, la receta es la magnitud del campo, esta va a ser la nueva magnitud. Eso es lo que tenerlo muy presente ahora que hagamos unos ejemplos. Regresando al objeto dos dimensional, va a ser exactamente lo mismo. Tengo que diferenciar el objeto, solamente que como es un objeto dos dimensional, entonces por lo tanto tengo que diferenciarlo así y también tengo que diferenciarlo así, es decir, por un lado lo voy a diferenciar en los delta X y por otro lado lo voy a diferenciar en los delta Y. Nuevamente voy a hacer un delta Y tan chiquito que tiende a cero, un delta X tan chiquito que tiende a cero, entonces voy a tener dos sumas. Cuando tienda las sumas a infinito me van a quedar dos integrales. Esto matemáticamente lo vamos a ver como dE, ahora va a ser cambiando el dQ por la expresión que está acá arriba, y nuevamente integro el campo. Entonces, por lo tanto, pero este dA que está aquí en realidad es una integral doble. Si esta integral considero que es coordenadas cartesianas, entonces por lo tanto esto lo podía escribir así. O si son coordenadas polares, bueno, sería un dr de teta, y así sucesivamente dependiendo del tipo de coordenadas que estén considerando. Ahora, regresando al cubo, lo que tengo es un objeto tridimensional, y nuevamente tengo que diferenciar el objeto y hay que partirlo en pedacitos infinitesimales así, en pedacitos infinitesimales así y pedacitos infinitesimales así. Entonces voy a tener el dE que va a ser sobre R cuadrada. Nuevamente este dQ lo voy a cambiar por ρ dV sobre R cuadrada. Nuevamente integrando el campo, entonces ahora voy a tener que E es igual a sobre R cuadrada. Este dV lo que nos quiere decir es la integral del volumen. Nuevamente, si ustedes utilizan coordenadas, por ejemplo, cartesianas, lo que en realidad me va a dar esto es entonces, por lo tanto, voy a tener que hacer una triple integral. Viéndolo de una forma, digamos así, más sencilla, es como lógico pensar que si tienes un objeto de una dimensión, pues diferencias en una dimensión y tienes una integral. Si tienes un objeto dos dimensionales, pues tienes que diferenciar en dos dimensiones. Por lo tanto, tienes una integral doble. Si tienes un objeto tres dimensional, entonces por lo tanto hay que diferenciar en todo un volumen, que serían tres dimensiones, tres integrales. Vamos a hacer un ejemplo para que esto quede más claro. Una barra de longitud L tiene una carga positiva uniformemente por unidad de longitud lambda y una carga total Q. Calcula el campo eléctrico en un punto P ubicado en inciso A una distancia a lo largo de la barra, inciso B, a una distancia Y perpendicular a la barra. Inciso A una distancia a lo largo de la barra. La idea es que aquí en el dibujito tenemos la barra y entonces lo que queremos es calcular el campo eléctrico en ese punto P. Lo primero que tenemos que hacer es lo de la receta. Ahora recordemos que lo que vamos a tener es que la magnitud del campo es E por K por la integral, entonces vamos a tener dQ sobre R cuadrada. Hay que tener presente que dice que tiene una carga positiva por unidad de longitud lambda. No nos dicen si es constante o no, pero simplemente nos dicen que es lambda, entonces la vamos a considerar constante. Eso lo que significa es que a lambda lo puedo sacar de la integral. Si lambda no fuera constante, entonces no deberían de dar la forma funcional matemática de lambda y habría que integrarlo. Entonces en este caso va a ser lambda, el dl sobre el R cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer es, la barra siempre debe de estar montada sobre un eje. ¿Por qué?
porque respecto de ese eje que esté montada la barra es donde vamos a diferenciar. En este caso la barra está montada sobre el eje X, por lo tanto vamos a diferenciar sobre el eje X en pedacitos delta X. Eso significa que el delta L va a ser igual al delta X. R es la distancia de donde yo quiero calcular el campo a donde está la barra y hay que ver si esa distancia cambia o no cambia. En este caso, esta distancia no cambia. Por lo tanto, lo que puedo reescribir es k lambda por la integral de dx sobre x cuadrada. Ojo aquí, esa distancia no cambia. Bueno, sí cambia, que es la que voy a integrar, pero me refiero a que no cambia porque normalmente es una hipotenusa. En el siguiente ejemplo vamos a quedar claros a qué me refiero con la hipotenusa. Los límites de la integral tienen que reflejar el tamaño de lo que estoy integrando. En este caso es una barra de longitud L. Entonces, por lo tanto, ¿dónde empieza la barra? Pues empieza en A. ¿Y en dónde termina la barra? Que sería una distancia de aquí a donde quiero, que sería el A más L. Entonces sería un A más L. ¿Cómo sabemos que estos límites son correctos? Bueno, recuerden que es el límite superior, que sería A más L, menos el límite inferior. Cuando integramos, esto se cancela y nos queda L, que es el tamaño de la barra. ¿Ok? Eso lo que nos quiere decir es que esto está correcto. Entonces ya tenemos la magnitud del campo eléctrico, que básicamente es esta. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer básicamente es hacer la descomposición vectorial, o sea, escoger un punto de interés y a partir de ahí descomponer el campo eléctrico en X, en Y y en Z. En este caso es el inciso A una distancia A lo largo de la barra. Si yo pongo una carga de prueba Q0, recuerden, siempre positiva en este punto, como la barra es positiva, lo único que va a hacer es va a empujar a Q0 hacia acá. Entonces solamente voy a tener una componente del campo eléctrico que va a ser en X. Por lo tanto, el campo en Y va a ser igual a 0 y el campo eléctrico en X entonces simplemente va a ser K lambda de la integral de A más L. Lo siguiente que hay que hacer pues es integrar. Esta es la componente del campo eléctrico en X, por lo tanto, cuando yo hago la suma del campo eléctrico total, ojo aquí, se me pasó meter el hecho de que esta va para X negativa, entonces aquí va un menos, ¿va? Aquí este menos por este menos sería un más, entonces aquí me quedaría un menos y aquí me quedaría un menos. Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico sería y este es el campo eléctrico en la dirección X. Ojo aquí, me faltó poner el signo menos por el hecho de que el campo apunta hacia el lado negativo. Ahora, el inciso B, básicamente lo que dice, a una distancia Y perpendicular a la barra. Bueno, entonces, nuevamente, lo primero que tenemos que hacer es obtener la magnitud del campo. En este caso, pues ya sabemos que la magnitud del campo básicamente es. Entonces, recordemos lo que les decía. Tenemos la magnitud. La barra siempre debe estar montada sobre un eje. Ahora está montada sobre el eje Z. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es diferenciar a lo largo de ese eje. Entonces voy a cambiar los pedacitos de L de Z. R es el punto de interés a la barra. Entonces, en este caso quiero calcular el campo eléctrico en un punto P que está aquí. Entonces, por lo tanto, esta distancia básicamente sería esta, que es, le voy a llamar R. R va a ser una hipotenusa porque R va a ir variando. Cuando yo estoy arriba vale eso, pero de repente estoy aquí, tiene este valor, de repente va a estar acá, voy a estar acá y voy a estar hasta acá abajo, ¿ok? Entonces R básicamente va a ser como ese abanico, va a ser una hipotenusa que va a ir cambiando. Entonces, por lo tanto, el R lo vamos a escribir como la raíz. Me dice que está a una distancia Z y de aquí a aquí sería la distancia Y perpendicular a la barra. Entonces sería Z cuadrada más Y cuadrada. Ojo aquí, no voy a meter la distancia de la barra aquí, o sea, yo sé que la barra tiene una longitud L, pero no le voy a meter aquí donde está Z, L medios, porque en ese caso no podría integrar. Entonces tengo que dejarle una variable, en este caso el eje, y ya después en los límites sustituyo el tamaño de la barra. Entonces como el R está al cuadrado, aquí sería Z cuadrado más Y cuadrada. Listo, hasta ahí ya tenemos la magnitud del campo, ¿ok? Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es la descomposición vectorial. Cuando pongo la carga de prueba
en el punto de interés, entonces me doy cuenta que la carga de prueba se va a venir para acá. Y cuando tomo el lado contrario, me doy cuenta que la carga de prueba se va a ir a empujar hacia el otro lado. Entonces voy a tener que integrar el campo en este lado y este lado como una descomposición vectorial. Entonces, antes de eso, los límites de la barra. Recuerden, la integral tiene que reflejar los límites de la barra. Como yo estoy tomando la barra a la mitad, entonces por lo tanto nosotros sabemos que aquí es una distancia L. Este pedacito de aquí sería una distancia L medios y este otro pedacito de abajo sería una distancia L medios. Por lo tanto, la barra la tengo que integrar de menos L medios a más L medios. Así cuando haga el de arriba menos el de abajo, entonces esto simplemente me queda L, que sigue reflejando el tamaño de la barra. Eso es muy importante. Los límites de la integral siempre reflejan el tamaño de la barra. Listo, ya tengo la magnitud, entonces ahora la descomposición vectorial. ¿Qué es lo que vamos a tener? El campo eléctrico en Y. Y algo muy importante que se me olvidó decir es que si se fijan aquí no estoy haciendo la suma del campo en Y o la suma del campo en Z. Si se fijan acá, cuando hice X no hice la suma, no puse el símbolo de suma, ni cuando hice X ni cuando hice Y. ¿Por qué no lo voy a poner? Porque en realidad la suma se va a encargar de hacerlo la integral, ¿sí? Yo simplemente voy a poner la componente Y X y con la integral es donde voy a hacer la suma. Entonces, en X, ¿qué voy a tener? Este ángulo que está aquí, que le voy a llamar teta. Entonces, por lo tanto, lo que voy a tener en el eje Y va a ser E coseno de teta. Y lo que voy a tener L en Z básicamente va a ser E seno de teta. ¿Sí? Recuerden que este ángulo está aquí, por lo tanto este ángulo teta está acá. Y es como si esto estuviera básicamente así. El único problema es que yo no conozco el coseno de teta ni el seno de teta, es decir, yo no sé cuánto vale teta, pero esto lo podemos determinar con Pitágoras. Si nosotros analizamos el pequeño triángulo que se está formando ahí con Pitágoras, lo que tenemos es que aquí tengo teta, aquí tengo z, de aquí a acá es y, entonces por lo tanto el coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es r, y el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es r. Entonces, si reescribimos respectivamente acá, lo que vamos a tener es, y listo, tengo las componentes del campo eléctrico en X y en Y. ¿Qué es lo que me falta? Nada más sustituir el E. ¿Cuánto vale este E que está aquí? Pues este E que está aquí en realidad es todo este E. Y lo mismo para el de abajo. Y lo mismo hay que hacer para la integral en X. Y ahí tenemos básicamente las dos componentes del campo eléctrico en Y. Perdón, este X en realidad es Z. ¿Qué es lo que resta? Pues hacer las integrales. Esta integral se hace básicamente a través de un cambio de variable. No voy a insultar su inteligencia puesto que ya ustedes vieron cálculo integral, así es que voy a acelerar el proceso. Y aquí tenemos la integral en Y. Para la integral en Z, como son los mismos límites de integración, por lo tanto, vale cero. Entonces, finalmente, el campo eléctrico, pues simplemente será, lo cual hasta cierto punto era de esperarse, porque si ustedes ven la imagen aquí, esta imagen que la voy a volver a hacer, lo que tenemos es la barra
y por lo tanto la barra empuja para acá y la barra empuja para allá. Si ustedes hacen la descomposición vectorial aquí en este punto, que es el punto de interés, si se fijan, básicamente tienen los dos vectores para arriba y para abajo, o sea, simétricos a lo largo del eje Z. Recuerden que esto es Z. Entonces, como es lo mismo acá arriba, es lo mismo acá abajo, se cancelan. Donde se esperaría uno que se sumen es a lo largo del eje Y, que en realidad se está sumando, solamente que no se ve. De hecho, aquí en el proceso de integración, aquí se ve este menos, con este menos me da más y entonces se suma este término con este término. No aparece un 2 explícitamente por el hecho de que la barra se partió a la mitad, L medios. Si la barra tuviera una longitud 2L, entonces aquí hubiera aparecido explícitamente un 2. Bueno, hagamos otro ejemplo. Un anillo de radio R tiene una densidad lineal de carga lambda. ¿Cuál es el campo eléctrico en un punto P a una distancia z del plano del anillo a lo largo de su eje central? Bueno, en este caso lo que tenemos es un objeto unidimensional, puesto que nos están diciendo que lambda es la densidad lineal de carga, es decir, tenemos un pequeño círculo, el cual si nosotros lo cortamos y lo estiramos, lo que tendremos es un objeto en una dimensión. Por lo tanto, la magnitud del campo eléctrico la podemos escribir simplemente como la integral de dq sobre r cuadrada, y como me dicen que lambda es constante, entonces esto simplemente será la integral. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo diferenciamos un círculo? Entonces este círculo lo debemos diferenciar básicamente a lo largo de su ángulo, es decir, tenemos que empezar a cortarlo a través de pequeños pedacitos infinitesimales de S e integrar todos estos pedacitos infinitesimales. Recordemos que S es equivalente a R por teta, donde R es el radio y teta es el ángulo, es decir, este es el perímetro. Si teta vale 2pi, que serían los 360 grados, entonces sería 2πr, que es el perímetro del círculo, es decir, vamos a ir diferenciando el círculo básicamente a lo largo de su perímetro. Entonces, por lo tanto, el dq lo vamos a cambiar por lambda ds. Y ahora lo que tenemos que ver es qué cosa es este r cuadrado. De la imagen lo que podemos ver es que r mayúscula es el radio del círculo, y por lo tanto el r que aparece aquí en realidad es una hipotenusa, que básicamente es el r cuadrada más el z cuadrada. Entonces lo voy a cambiar aquí. Y en lugar de integrar sobre el ds, lo que voy a hacer es cambiar el ds por esto que está aquí. Recordemos que el ds sería el r de teta. Y esta sería la magnitud del campo eléctrico, que es ahora lo que tenemos que hacer: poner una carga de prueba en el punto de interés y hacer la descomposición vectorial. Cuando ponemos una carga de prueba, recordemos, siempre positiva en este punto, entonces lo que va a hacer es que un elemento del lado izquierdo va a aventar a la carga eléctrica hacia arriba. Si tomamos un elemento del lado derecho, lo que va a hacer es aventar la carga hacia el otro lado. Y esto básicamente, como es un círculo, lo que va a hacer es aventar la carga en diferentes puntos, es decir, esta parte de aquí va a ser como una especie de cono que va a barrer todo el círculo. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente el campo en Z. El campo en Z básicamente va a ser E, y lo que vamos a tener es que aquí tenemos un pequeño ángulo que es teta, y cuando está del otro lado va a ser arriba. Recordemos que esta imagen es como si básicamente tuviéramos algo de este estilo. Este es el eje Z, aquí tenemos un vector y aquí tenemos el otro vector, y básicamente este es el ángulo teta. ¿Qué es lo que va a pasar? De ahí nos damos cuenta que en el otro eje se va a cancelar y solamente va a quedar un campo en Z. De todas formas, podemos demostrarlo explícitamente que esto es cero haciendo la integral. Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico, cuando nosotros lo descomponemos en la dirección Z, pues simplemente va a ser E coseno de teta. Pero de Pitágoras, ustedes saben que básicamente el coseno del ángulo es el cateto adyacente, que en este caso sería z sobre la hipotenusa, que sería r, o la raíz de r cuadrada z cuadrada. Entonces, al sustituir la magnitud de E, que es esta de acá, y sustituir el coseno del ángulo, que es este de aquí, esta expresión se reduce a Y finalmente lo que nos falta ver son los límites de la integral. Recordemos que como es un círculo completo, entonces tenemos que integrar de 0 a 360 grados, o de 0 a 2pi.
Algo interesante que podemos obtener aún de este problema son dos límites. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo una partícula en el centro del círculo? Es decir, ¿qué pasa si ahora yo pongo aquí una carga positiva o negativa? ¿Qué es lo que pasa? Físicamente, ¿qué es lo que pasa? Z igual a cero, ¿sí? Recordemos que entonces el anillo estaría, el punto de interés entonces estaría en el eje, en el centro, es decir, en X0, Y0, Z0. ¿Qué pasa para el campo? ¿Cómo es la expresión del campo eléctrico para ese caso? Pues lo único que tenemos que hacer es, en esta expresión, si nosotros evaluamos el campo eléctrico en Z igual a cero, si se fijan arriba tienen Z, entonces por lo tanto el campo eléctrico es igual a cero. Y este es un límite muy interesante. ¿Qué es lo que significa? Que si nosotros tenemos el círculo y ponemos una carga ya sea positiva o negativa, entonces lo que va a pasar es que si el campo es positivo, este pedacito de aquí va a empujar a la carga para acá. Este pedacito de aquí arriba va a empujar a la carga para abajo y así sucesivamente este pedacito va a empujar a la carga para acá. Pero cuando yo agarre los lados opuestos, es decir, tome este punto, el campo va a ir para acá. Si yo tomo este punto de aquí, el campo va a ir para acá y si tomo este punto de abajo, el campo va a ir para arriba. Es decir, todos los campos se van a cancelar y por lo tanto era obvio que pudiéramos obtener el campo igualado a cero. Un disco de radio R tiene una densidad lineal de carga sigma. ¿Cuál es el campo eléctrico en un punto P a una distancia z del disco a lo largo de su eje? Básicamente este es como el ejemplo anterior, la diferencia es que ayer era una dimensión y ahora va a ser dos dimensional, es decir, va a ser una especie de disco de acetato y queremos nuevamente el campo sobre el eje z. Sabemos que la magnitud del campo eléctrico es K por la integral de dq sobre r cuadrada, pero ahora sí tenemos un objeto dos dimensional, por lo tanto tenemos que utilizar el sigma y la densidad de carga es lineal, entonces por lo tanto será K sigma de la integral de dA sobre r cuadrada. Lo que tenemos que hacer a continuación es básicamente la receta que ya sabemos. Ponemos una carga Q0 en el punto de interés, por lo tanto entonces va a sentir repelida hacia arriba. Vamos a tener un pequeñito ángulo teta que ahora va a estar acá y básicamente vamos a tener el radio que es a lo largo del cual se va a estar moviendo y vamos a integrar. Al igual que el anillo de hace un momento, básicamente vamos a tener la contribución del otro lado y entonces por lo tanto se van a cancelar los campos y solamente en X y Y solamente me va a quedar el campo en el eje Z. Entonces por lo tanto R va a ser la raíz. En este caso quedamos que este era z, entonces sería z cuadrada más el r cuadrada. Sustituyéndolo acá, entonces ahora viene la pregunta interesante. ¿Cómo vamos a diferenciar el círculo? Bueno, recordemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿ok? Entonces ahora lo que tengo que hacer es diferenciar esta área, es decir, diferenciar esto que está aquí adentro. Recuerden que pi es constante, entonces por lo tanto tengo que diferenciar el r cuadrada y básicamente es r de r. Por lo tanto lo puedo sustituir en la magnitud del campo eléctrico. Y listo, tenemos la magnitud del campo eléctrico. En este caso, como estoy integrando a lo largo del radio, recordemos que el radio va de 0 a r mayúscula. Cuando hacemos la descomposición vectorial, recordemos que va a pasar básicamente lo mismo que en el ejemplo anterior con el anillo. Se van a cancelar los campos en el eje Z, en el eje Y o Z y solamente se van a sumar en el eje Z básicamente por la simetría. Entonces, por lo tanto, el campo en Z simplemente me va a quedar E por coseno del ángulo. Y nuevamente hay que hacer lo mismo. Como el ángulo está cambiando, entonces por lo tanto yo no puedo integrar el coseno de teta, o estoy integrando sobre r. Lo que hay que hacer es el coseno pasarlo a Pitágoras para que ahora sí pueda ver ese cambio y lo pueda integrar. Recordemos nuevamente que el coseno del ángulo sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, ahora sí, básicamente lo único que tenemos que hacer es sustituir la magnitud del campo, esta que está acá, en esta parte, y tenemos el campo. Y finalmente, al hacer la integral,
Y aquí tenemos el campo.